Valió la pena ayunar, pero cuando llegó la cruz se le puso punto final. Valió la pena practicar la cena, la Eucaristía o la Pascua judía, que es lo mismo. Pero cuando llegó la cruz le puso punto final a la tradición de los padres judíos y comenzó el verdadero evangelio de Jesucristo. Usted tiene que saber entonces que el mundo ha sido engañado. Por eso cuando decimos que un falso evangelio, estamos hablando de que se le está aplicando evangelio a una cosa que no es el evangelio, sino que es la tradición. Es como si dijéramos que se le pone un rótulo de dulce o miel a un frasco que contiene veneno para engañar a la humanidad. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 3 del 2 de Corintios y dice que ese mandamiento, que ese pacto, que esa tradición, en el verso 7 y el verso 9 dice, es un mandamiento, un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación, es un ministerio de culpabilidad. Cuando usted va a una iglesia y le dicen que usted es culpable de pecado, que usted es culpable de iniquidad, que usted está perdido, todo eso está aplicando la tradición de los judíos porque así hablaban ellos. Pero cuando se aplica el evangelio, lo que se está diciendo es Cristo en la cruz nos redimió eternamente y para siempre. Entonces viene algo interesante e importante que usted tiene que conocer. La única manera de una persona verse libre de la tradición y en el verdadero evangelio es que haga la distinción de que no puede tener una mentalidad en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, porque él vivió bajo la ley, sino poner su mente en el tiempo de la resurrección de Jesucristo, que es el tiempo presente que tenemos nosotros hoy. Por eso el ministerio apostólico de Pablo fue este que explica en el libro de Romanos capítulo 7 verso 4, cuando él dice: hermanos míos, ustedes han muerto a la ley. Ya ustedes no existen para la ley. La ley no tiene ningún derecho sobre ustedes. Es decir, la ley no puede decir tienen que ayunar, tienen que vigilar, tienen que bautizarse, tienen que arrepentirse, tienen que vestir así, tienen que comer así, tienen que guardar el día. No, la ley ya no tiene ningún poder sobre ustedes. Ustedes fueron declarados muertos en Cristo Jesús a la ley y al pecado. Y al ser vivos para Dios, ustedes viven no en el Jesús que cumplía la ley, sino en el Cristo resucitado, que es el eterno Dios para siempre. Eso es lo que relata el capítulo 7, verso 4 del libro de los Romanos, para que ustedes sean del otro, el que resucitó de los muertos. Este es el verdadero evangelio, y usted tiene que conocerlo en el tiempo que estamos viviendo. Mis amados, es muy controversial, después de 20 siglos de falsa enseñanza, de sutileza religiosa y de tradición, venir a decirle a los cristianos, ese no es el evangelio. El apóstol Pablo escribe en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 11 y dice: el evangelio que yo recibí, no lo recibí según hombre, ni lo aprendí según hombre, no es según carne, es según Dios. Me lo reveló directamente Jesucristo. Por eso es que usted tiene que ser honesto, sea sabio. Yo quiero que usted sea entendido en esta hora. Todo lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí se llamó la ley y se convirtió en tradición. Cuando Dios llama a Pablo y le revela el evangelio, no le reveló lo mismo que le dio a Moisés. Entonces no sería revelación. Y si hubiera sido así, entonces llamaríamos la ley evangelio. Pero es lo que la Biblia está diciendo. El fin de ese mandamiento, de esa tradición que le fue dada a Moisés, culminó en la cruz, para comenzar el verdadero evangelio, que fue la revelación que le dio al apóstol Pablo. Ahora aquí viene una declaración que yo quiero que usted entienda. Los discípulos de Jesús eran judíos, vivieron bajo la tradición, predicaron la tradición, enseñaron la tradición. Por eso usted los ve a ellos celebrando la Pascua judía. Usted los ve a ellos bautizando. El primer sermón de Pedro fue: bautícense, porque él metió la tradición. Esto es lo que nosotros vemos a la luz de las Escrituras. Pero fue mucho tiempo después que Pedro bautizara y mandara ayunar y mandara vigilar y celebrar la cena, que Dios llamó a Pablo y le reveló el evangelio. Lo que indica que lo que vivieron los discípulos no fue el evangelio.
no fue la gracia de Dios. Ellos vivieron la tradición con un anexo que era Jesús carne, Mesías prometido, ya vino, murió y fue a la cruz. Ese fue el anexo. Y para prueba de eso hacían milagros, maravillas y sanidades. Pero eso no quería decir que lo que estaban predicando era el Evangelio eterno. No, ese le fue revelado al apóstol Pablo, Gálatas 1:11. Ahora, ¿por qué hay una diferencia? Porque lo que vivieron los discípulos de Jesús, mírenlo ahí en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, mis amados, entiendan esto, es lo que vivieron los judíos desde el Sinaí hasta la cruz. Esa es la realidad que nosotros encontramos en la palabra. Pero hay una verdad que viene a ser importante que usted conozca. En el libro de los Romanos capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo dice: yo le doy gracias a Dios, que a pesar de que ustedes fueron engañados por la tradición y por el mundo del pecado, cuando ustedes escucharon la doctrina del Evangelio eterno, la verdad de Dios revelada, ustedes la obedecieron. Una forma de doctrina es una forma celestial. Dice, aquella forma de doctrina, no la que fue dada en el Sinaí, sino la que fue dada directamente desde el cielo, preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo, para los hijos de Dios, preparada para usted. Lo que se dio en el Sinaí fue preparado para los judíos, para los gentiles que se unieron a los judíos hasta el tiempo del Calvario, y ahí culminó. Pero lo que Dios diseñó en el cielo como doctrina celestial para tu espíritu fue revelado después de la cruz del Calvario, y usted nació después de la cruz. O sea que la ley no fue para ti, para usted fue la gracia de Dios. Pero ¿dónde está el engaño? El engaño está en que el mundo religioso le han metido al cristianismo a usted. Le metieron en su mente que lo que Moisés dijo, ese fue el Evangelio. Y eso es una falsedad total y completa. Es una sutileza para mantener al mundo cristiano engañado en todas estas cosas que Dios nos está revelando por su palabra. Ahora bien, en aquella tradición de Moisés, el hombre adoraba a Dios en carne. En la doctrina de gracia, el hombre aprende a adorar a Dios en el Espíritu, porque estos son los verdaderos adoradores que Dios busca que le adoren. Mis amados, es necesario que usted vaya a la palabra y entienda que salir de la tradición para entrar en el verdadero evangelio tiene un precio, y un precio alto. En el libro de Filipenses capítulo 3, verso 8, el apóstol Pablo dice: todo lo que yo tenía por ganancia por causa de ser judío en la tradición, tuve que estimarlo por pérdida y por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Pablo entendió y escribió en Hebreos 8:7, el pacto antiguo culminó y lo tuve por basura para ganar a Cristo. Terminó ese pacto. Luego explica en el capítulo 9, verso 9 del libro de los Hebreos, y él dice que esa forma religiosa de culto tradicional consiste en comidas, bebidas, mandamientos, rudimentos y cosas por el índole. Y él dice que eso fue hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Por lo tanto, usted tiene que entender que la reforma ya vino con la revelación del verdadero evangelio de Jesucristo. Estamos entonces llamados a vivir la reforma y establecer la reforma en el tiempo que estamos viviendo en el día de hoy. Y esa reforma es establecida en cada vida por el Espíritu cuando usted conoce el verdadero evangelio, la gracia de Jesucristo. Mis amados, hemos llegado al final de nuestra audición en el día de hoy. La verdad ha sido un placer muy grande el haberle tenido con nosotros y explicarle estas verdades. Pero queremos que usted salga de la tradición y conozca el verdadero evangelio de Jesucristo, la gracia revelada de Dios. Escríbenos, llámanos, comunícate con nosotros y deleítase en el verdadero evangelio. Bendecidos con toda bendición. Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios.
es muy bueno alabarle. Gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Es muy bueno estar juntos En su iglesia, es muy bueno edificarnos. en su iglesia, Nuestro gozo es mayor porque somos del Señor. Es muy bueno estar con Cristo, con amigos que nos aman, que te aceptan y reciben sin condición. Es muy alcanzar la vida y saberse perdonado, disfrutando de la vida que nos da Él.